Karuma, Peyukabi Kwae, Yembuatipe, Yambuareteta Pebae, Tenta Tenta, Jipu Iara, Concuarayame, Opaite Pe Cuapepeyuae, Peyukabi Baira, Jae Peyukabi Opaite, Chere, Andrés López, Cherentaco, Misión San Francisco, Pichanal Pegua, Che Jaibi Kwa, Equipo Técnico, Educación Intercultural Bilingüe, Pegua. Yasoropay Andrés, muchas gracias por tu saludo en lengua. Le damos la bienvenida a este encuentro virtual organizado en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Mi nombre es Sonia Mabel García. Este encuentro está organizado por el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la provincia de Salta a través de la Secretaría de Gestión Educativa y la Coordinación de Educación Intercultural Bilingüe. Invitamos al coordinador de la modalidad de IB, Álvaro Guaymás, quien nos brindará una palabra. Adelante, Álvaro.
Yasurupay, gracias Sonia Mabel, gracias Andrés, gracias Alex, bienvenido Fidel, que también nos está acompañando en la sala, Isaías desde el equipo técnico, y a todas y todos quienes hoy se dieron cita para esta actividad en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Aprovechar la oportunidad para acercarles los saludos del ministro de Educación, Matías Canepa, quien por cuestión de agenda hoy no nos puede acompañar, pero que está al tanto de la actividad, también de la secretaria de Gestión Educativa, Adriana Sarabia Navamuel, y de la secretaria de Planeamiento Educativo, Analía Guardo. Un gusto hoy concretar por segundo año esta actividad virtual a pedido de muchas y muchos de quienes siguen nuestras actividades a través de las redes sociales, y también un especial agradecimiento a Alex que ha aceptado esta afectuosa invitación, porque no podemos dejar pasar por alto actividades que para el calendario escolar de todo el sistema educativo son extremadamente significativas. Hoy vamos a hacer un abordaje desde la revitalización de la lengua del pueblo guaraní, así que un honor poder contar con una destacada personalidad en la lucha por los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas en general y del pueblo guaraní en particular. Así que sean todas muy bienvenidas, todos muy bienvenidos. Gracias Alex, gracias al equipo. Los escucho con atención. Gracias Álvaro. Ahora seguidamente le paso la palabra al profe Fidel Bauti, quien es presidente de la PG. Yasurupay Buruichareta, que era Impacuayara, Ame Amondo, Pentiñaño, el Pepe, Opaite Cuayara, Yander Utumpa, de Cuaño Yandembuate, Cuay Mocuñere, licenciado Zacarías, licenciado Iván, Mabel, profe Andrés. A mí ya solo país porque el cuaño Yemambeco ointa cuae moco iñere, ñane ñeja de carete iñere, como me gusta ñuno yande cuayara, o como yeja de cuaño yande mando a vaina, ara cae, un boy pibareta. Ya solo país, buenas tardes, hermanos y hermanas, por este día muy importante para nosotros como pueblo guaraní, recordar, digamos, este día, Día Internacional, de lo que venimos trabajando de muchos años nuestros ancestralmente. Yasurupay, gracias. Yasurupay, profe Fidel, gracias por su saludo y sus palabras. Bueno, queremos destacar que el 23 de diciembre la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 9 de agosto como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas para promover el reconocimiento y protección de los derechos universales de los pueblos, ¿no? Cada año este día se presenta a nivel mundial como una oportunidad para crear conciencia sobre la situación de nuestro pueblo. Bueno, los pueblos indígenas son herederos de una gran diversidad lingüística y cultural, por ello poseen formas únicas de relacionarse con las personas y el entorno. Además contribuyen al cuidado de la naturaleza y el territorio. Sin embargo, sus poblaciones afrontan graves problemas por el avance de un modelo de desarrollo que ha venido desplazando desde hace cientos de años y de otras tantas violaciones a sus derechos, ¿no? Que provocan la pérdida de sus tradiciones culturales y lingüísticas. Salta se caracteriza por ser una provincia pluricultural y plurilingüe, lo cual implica una diversidad única en la región y en el mundo. En su territorio preexisten 15 pueblos indígenas y se habla más de 7 lenguas. Según el último censo, se ubica en el 5º lugar en relación a las provincias con mayor población indígena. En ellas se encuentran, conviven los pueblos de Atacama, Aba Guaraní, Chané, Chorote, Chulupí, Diaguita, Calchaquí, Guaraní, Coya, Yoguis, Lule, Tapiete, Tastil, Toba, Cuom, Huenayec y Huichí. Bueno, haciendo el recorrido del origen de este día, presentamos a nuestro invitado del día de hoy,
Alex Zacarías Pedraza, cuya exposición se denomina La educación del pueblo guaraní. Alex pertenece al pueblo guaraní chané, es docente y lingüista especializado en su lengua indígena materna, trabaja como jefe de la Unidad de Protección de los Saberes, Conocimientos y Relaciones Internacionales del Instituto de Lengua y Cultura Guaraní, Juan Añemoti. Tiene numerosos reconocimientos por sus trayectorias en investigación, gestión educativa y docencia, entre ellos un diploma de honor otorgado por la Asamblea del Pueblo Guaraní, un reconocimiento del Consejo Municipal de Mechereti por el apoyo, compromiso y fortalecimiento al proceso de transformación educativo, y un reconocimiento a la implementación del modelo educativo sociocomunitario, revitalización y desarrollo de la lengua indígena. Bienvenido, hermano Zacarías, el espacio todo suyo. Yasoropay, opay tetananeta, Yasoropay, amén, burubizape, are burubizareta pe Álvaro, are Fidel Bauti, a Sonia, por la invitación. Yasoropay tuisa, ¿no? Ya muy pita y puede ñandemiani, opay tembaembae, quina yañave yaiko are, jama aipota, ñamae yaja yaiko jeje, ¿no? Nuevamente, mi sincero y profundo agradecimiento a cada uno de ustedes por la invitación, pero en primer lugar quiero agradecerle a Dios por la vida y por la oportunidad de que siempre nos da para estar hoy día nuevamente todos juntos, ¿no? Quiero también saludarlo al hermano Bauti, más que Murubicho, un gran amigo y conocido de muchos años, que lo conocemos nosotros hace bastante tiempo y que nos conocemos en esta trayectoria de trabajar el tema de educación, ¿no? Muchísimas gracias por eso al gobierno de Salta, a los diferentes ministerios que nos acompañan hoy día. Para mí es un honor de poder acompañarlo en este día tan especial que es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, ¿no? Nosotros igual en Bolivia, hoy día en la mañana hemos vuelto a relanzar el tema de la alfabetización en guaraní, ¿no? Para todos los docentes, directores de las diferentes unidades educativas que tenemos en la nación, asentados en la nación guaraní, hemos planteado de manera conjunta con el Ministerio de Educación y el Instituto Plurinacional de Estudios de Lengua, para relanzar, lo hemos denominado relanzamiento de la alfabetización en el idioma guaraní. Entonces estamos ya comenzando a trabajar todo el equipo que conforma cada uno de los brazos operativos que lo denominamos en Bolivia, de la Asamblea del Pueblo Guaraní, con ese único fin de volver a trabajar el idioma guaraní, ¿no? Entonces, dicho esto, nuevamente, muchísimas gracias por la invitación. Y desde luego vamos a compartir un poco la experiencia que ya hemos vivido en Bolivia desde el año 1990 en el tema de educación intercultural y bilingüe, ¿no? Hoy en el Estado plurinacional tenemos una educación inter y plurilingüe, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir trabajando eso, ¿no? Quiero pedirle al compañero que podamos ir compartiendo pantalla en este momento, ¿no? ¿Qué hemos denominado nosotros la temática de la educación de la nación guaraní? Podemos apreciar acá de que ustedes en esta carátula, en esta presentación, pueden ver dos cosas, ¿no? O tres más o menos. Uno, por ejemplo, ustedes pueden ver aquí el gran líder de la nación guaraní. Nosotros, el año 1892, el pueblo guaraní en el Estado republicano, el Estado de la República en Bolivia nació el año 1825 y el año 1892 el Estado republicano quiso exterminar a la nación guaraní. Por eso esta historia lo denominamos siempre y recordamos siempre de Apiaguay Quitumpa, que fue un gran líder de la nación guaraní, que ha sacrificado su vida
por la reconstitución de la nación guaraní, pero sí hemos sido casi exterminados el año 1825 y el año 1992 no hemos vuelto a reencontrar después de 100 años, ¿no? Eso ha valido la pena porque esto no implicó de que también podamos empezar un nuevo desafío el año 1990, ¿no? El año 1992, primero con la alfabetización de todos los hermanos que estaba sentado en cada una de las haciendas, ¿no? Hemos logrado, creo, cumplir la meta, porque también se han creado varias instituciones que nos han apoyado para la formación de nuestros jóvenes, ¿no? Somos producto de esa formación. Se ha creado un estamento que se llama Educación Alternativa, el SEATATAENDI, para la formación de los hermanos en bachiller, para la formación en bachilleratos técnicos, ¿no? Esto ha valido, se ha trabajado por espacio de más de 30 años y ahora tenemos muchos profesionales guaraní especializados en diferentes áreas, ¿no? También, acá abajo pueden ver ustedes de que también después de más de 100 años, tenemos nuevamente, ha vuelto la alegría en la nación guaraní, ¿no? Entonces, eso es lo que quería manifestarle. Quiero hacerle una breve reseña histórica del pueblo guaraní, ¿no? Muchos han dicho que nosotros hemos emigrado del Paraguay y Brasil aproximadamente por 3 rutas, ¿no? Uno que es el Paraná por el río Pilcomayo, otro por el río Paraguay y el otro por Guapay, ¿no? Ese más o menos nos contaron la historia, ¿no? Pero hoy en día, nosotros que ya hemos empezado nuevamente a reconstruir nuestras historias, hemos llegado a la conclusión de que todo el territorio, desde el Caribe hasta la Patagonia, ha sido el territorio de la nación guaraní. ¿Por qué lo afirmamos y lo digo y lo decimos con mucha propiedad? Porque cada uno de los pueblos que encontramos, tanto en el centro, en el sur, América, tienen nombre guaraní. Por eso hemos afirmado de que hemos estado trabajando con hermanos en México, hemos encontrado mucha escritura, muchos dibujos en piedra, en cerámica, que tiene la palabra guaraní, ¿no? Entonces, por eso afirmamos que el pueblo guaraní ha estado desde el Caribe hasta la Patagonia desde hace muchos años. Estos, por ejemplo, ¿cómo llegaron los guaraníes? Los guaraníes llegamos muy lentamente, ¿no?, a cada uno de los pueblos. Por más de 100 años hemos estado reconstituyendo nuestro territorio. Por ejemplo, nuestra historia data del año 1470, o quizás más antes, dentro de los reinados que nosotros llamamos del Inca Yupanqui, el año 1400, cuando ya en esas épocas han comenzado las guerras, ¿no? Entonces, hemos dicho que nuestro territorio es desde el Río Grande hasta el Río Bermejo, libertad absoluta de poder movernos, de poder hacer el cómbite, de poder hacer asamblea, de poder pescar, de poder hacer la cacería, la recolección de frutas y todas las actividades que se hacen en el campo. Entonces, más o menos eso, estamos llegando a la conclusión porque ya nadie nos lo va a escribir la historia, sino que nosotros, cada uno de los profesionales que estamos en la nación guaraní, hemos dicho que hasta aquí, hasta el año 1990, ha llegado de que nos estudien, que seamos objeto de estudio, sino ahora vamos a ser sujetos de estudio. Entonces todos los profesionales nos hemos abocado ya a escribir nuestra propia historia, desde nuestra costumbre y de nuestras visiones. Bueno, ¿cómo está un poco la organización social, ¿no? Todas las comunidades, todos los guaraní vivimos en la comunidad, ya sea por familia o por parientes, y bajo un profundo compromiso religioso, ¿no? Siempre en cada uno de los pueblos que nosotros habitamos hay un burubicha y acompañado de un aracuailla.
En el mundo occidental tal vez podía ser un presidente y sus consejeros. Entonces creo de que también se ha trabajado esto bastante en la nación guaraní y que la organización social está tremendamente estructurado y de la mejor manera, ¿no? Porque esto implica de que sí, las organizaciones sociales tienen que estar muy fuertes. Saben muy bien de que cada uno de los pueblos indígenas, en especial el pueblo guaraní, vive de su producción. Nosotros en las comunidades hoy la mayor producción que se hace es el maíz y después el frijol, que es el cumanda, zapallo y otra especie. Entonces esto es lo que siempre ha habido y siempre va a haber, porque a través de eso se ha podido mantener muchos años el tema de la defensa de la tierra. Eso implica que ha habido guerra, ha habido resistencia a las invasiones, pero sí había un ejército que se podía mantener con todos estos productos que tenemos. Por eso hoy siempre la hemos tenido y lo tendremos, ¿no? Siempre hemos dicho que hemos estado en constante lucha. El pueblo guaraní durante muchos años ha estado en permanente lucha por la conquista de una tierra sin mal. Además, la otra lucha que siempre hemos tenido es mantener el uso de la lengua, el guaraní, que hasta hoy hemos logrado, a pesar de los 100 años de silencio del pueblo guaraní, hemos mantenido la cultura, hemos mantenido la lengua y también hoy hemos consolidado la mayor parte de nuestro territorio nuevamente. El pueblo guaraní en Bolivia está asentado en 3 departamentos de Bolivia, que está distribuido en 360 comunidades y más de 1.500 habitantes aproximadamente en cada una de las comunidades. En Chuquisaca, por ejemplo, ustedes tal vez pueden escuchar de Sucre. Vivimos en 3 provincias, Hernando Siles y Luis Calvo. En Tarija, en 2 provincias, Ocono, Gran Chaco y Ocono. Santa Cruz en varias provincias como Cordillera, Andrés Ibáñez, Guarnes y otros, donde estamos asentados en este momento. En los aspectos culturales, ¿qué seguimos manteniendo en este momento? La danza, la música, el arte, en el tallado de madera, el tejido, en lanas de oveja, fibras y palmas, ¿no? Esos son lo que todavía se sigue haciendo. ¿Cómo se hace esto? A través de motiro o minga, solo en grupos de comunidades. Si seguimos manteniendo la solidaridad entre familias, la reciprocidad, el amor mutuo, el respeto a los objetos ajenos. Creo de que muchos de los pueblos y muchas de las ciudades hemos perdido este valor importante, este principio de solidaridad. Ya no somos tan solidarios entre nosotros, ya no somos recíprocos entre nosotros y se ha perdido el amor entre hermanos y entre parientes en muchos de los casos. Entonces, ¿por qué hemos mantenido por muchos años esto? Porque la educación estaba basada en los principios y valores, como hemos dicho, en solidaridad, reciprocidad, el amor, el respeto mutuos, además de los trabajos cotidianos. Entonces, ahora, ¿dónde se aprende y dónde se conoce estas cosas? El niño trabaja en el Chaco, la cacería o la pesca. No ha habido una formación teórica, sino que la hemos tenido una formación tremendamente práctica, porque uno aprende haciendo. ¿Cómo vas a aprender a trabajar el Chaco? Es estando practicando en el Chaco. ¿Cómo vas a ser un buen persona que puede cazar? Es practicando. ¿Cómo puede ser un buen pescador? Es practicando. También las niñas aprendían desde muy niña, por ejemplo, la elaboración de comidas, chicha y otro. Por eso es que la educación en el mundo indígena, en especial el guaraní, es circular. Que entre todos nos enseñamos, entre todos transmitimos, y todo este conocimiento se transmite de generación en generación. Por eso la educación actual está abocada a la recuperación de los principios y valores de los pueblos. En muchas de las comunidades hemos perdido los valores y principios. No sé cómo estarán ustedes también allá. Seguramente hay pocas personas con valores y principios incrustados en cada una de las familias.
Actualmente en Bolivia seguimos teniendo más o menos el 90% de los habitantes hablan el idioma guaraní en contexto. Hay un cuadro que también, si hay espacio, lo puedo mostrar, que cada una de las comunidades todavía mantenemos y hablamos el guaraní de manera muy cotidiana, ¿no? A pesar de que él también, no sé si en la Argentina podemos también encontrar estas variantes. En Bolivia tenemos tres variantes. Tres variantes de lengua guaraní. Uno que es el aba, otro que es el isoseño y el tercero que es simba. Pero sí tenemos una sola escritura y nos entendemos cuando nosotros hablamos. ¿Cuál es nuestro punto de partida de la educación? ¿Qué como visión tenemos? El Ibu Mané, siempre la visión de nuestros abuelos, la visión de nuestros padres ha sido encontrar el Ibu Mané, la tierra sin mal. Por eso es que nosotros, nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, recorrían de un lado para otros en busca de la tierra sin mal. ¿Y cómo se define la tierra sin mal? La define como la tierra buena, fácil para ser cultivada y que no dé la producción suficiente y que sea amena, tranquila y apacible, donde nosotros, los guaraní, podemos vivir en plenitud de ser auténticos. Vivir en armonía, tanto espiritual como material. Esa es la visión de la educación que hoy nosotros tenemos en cada una de las comunidades. Nuevamente, aquí recalco el concepto de la tierra sin mal. La tierra sin mal está fuertemente ligado al Vallecó. El Vallecó quiere decir riqueza espiritual o material. Forma parte de un paradigma colectivo de la nación guaraní que pregona su vivencia como pensamiento filosófico basados en principios ideológicos y culturales. Entonces, la tierra sin mal siempre la hemos tenido presente. Nuestro abuelo nunca lo tenía la tierra sin mal en el pasado, sino siempre presente y futuro. Siempre hemos dicho que el guaraní no tiene pasado, sino tiene un presente y un futuro, porque eso lo refleja nuestro abuelo. Cuando decimos tenemos que ir por la huella de nuestro abuelo, entonces, ¿dónde queda el abuelo? El abuelo siempre va a estar delante de uno. Y muchos dicen, hay que seguir los pasos de nuestro abuelo. El abuelo no está en el pasado, sino está en el presente y está en el futuro. Por eso es que nosotros buscamos permanentemente en toda la vida la tierra sin mal, mientras que otros afirman, viven de manera cotidiana practicándolo en el yandereco, ¿no? También muchos ya han dicho de que hemos llegado a la tierra sin mal, porque la tierra sin mal también está en el yandereco, en nuestra cultura, en nuestro vivir diario. Por eso el yandereco es parte también del ñe, las palabras, y se presenta como un eje articulado entre la vida terrenal y lo espiritual. Nuestra palabra, el ñe, para nosotros, tiene una relación directa en la tierra y en el mundo cósmico. Por eso, a partir del yandereco, el teco, vida, el trabajo comunitario, la fiesta grande, tenemos también la justicia, la medicina natural, alimentación, tradición y educación, entendida como el aracuá, sabiduría, entre otros. Por eso siempre hemos mantenido el ñe, que es la realidad de la vivencia guaraní. Se expresa en el lenguaje que se denomina ñe, en guaraní se dice ñe y en castellano se dicen palabras. Entonces, estos son la esencia que siempre hemos tenido y lo tendremos siempre en la tierra sin mal. Por eso es que el ñe, la palabra, es la columna vertebral dentro de la cultura guaraní, porque a través de esto se organiza, manifiesta la perpetuación del sistema de vida, pero también el lenguaje que nosotros transmitimos no lo hacemos muy formal como lo hace la escuela, ¿no? En la escuela te enseñan desde su metodología también. El guaraní, por ejemplo, enseña desde su vivencia. Por eso, todas las enseñanzas, toda la sabiduría que se transmite de generación en generación,
lo puede hacer a través de mitos, lo puede hacer a través de cuentos, lo puede hacer a través de leyenda. Entonces, estos son la transmisión natural de los conocimientos que hace nuestro abuelo, tanto de su cultura y tanto de su ñe, de las palabras, ¿no? Entonces, de la misma manera, también se expresa, hay símbolos que nosotros siempre lo tenemos dentro de la deidad y la fertilidad y el poder, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de simbología que nos se presenta y que cada día también la vamos fortaleciendo. ¿Qué es el ñe? El ñe es el sistema de organización política o sistema de forma de organización de la fiesta grande. Arete Guasu, sistema de organización de trabajo motino, sistema de forma de administrar la medicina natural, en guaraní se dice mareta, y la administración de la justicia comunitaria, sistema de producción agrícola, artesanal, caza, recolección y otros. Por eso hemos dicho que el ñe es la columna vertebral para cada uno de estos. Entonces, porque a través del ñe, a través de la palabra se puede organizar el arteguazo. A través del ñe se puede organizar un gran faena o cómbite que le decimos. También a través del ñe se puede hacer una forma de administrar nuestra medicina natural. Por eso hemos dicho que el ñe es la columna vertebral para el ñandereco y también para nuestra cultura. El ñe en cada uno de los cumple roles diferentes, pero sin perder esa esencia, la manifestación de la reciprocidad, solidaridad y la complementariedad. El ñe no lo usamos de manera separada, sino que hay un círculo que se maneja con el ñe. Esto con la única finalidad de disfrutar el presente y de esa manera vivir el bien. Cada eje traducido encontramos disperso en todos los lados. Por ejemplo, en Boroagu, amor y cariño. Tenemos, a través del ñe se puede expresar el yomboete, el respeto entre los unos con los otros. También con el ñe se puede manifestar el yoparareco, el amor y cariño entre hermanos. También el ñe nos puede unir, unidos como una sola familia, como Tetara también, la familia más grande. Yopuepo y la reciprocidad, Borereco, la solidaridad y otros valores y principios que hace a la manifestación de la economía de la felicidad, del vivir bien. Entonces, por eso siempre hemos dicho que el ñe es la columna vertebral de cada uno de estos, tanto de la cultura y de los principios y valores que tenemos. El ñe es el elemento esencial que lo une para cada uno de estos. También nosotros en Bolivia hemos comenzado a hacer programas para fortalecer nuestra educación desde una visión nuestra. Por eso, ¿cuál era nuestro objetivo para hacer esto? Uno es consolidar el Libu Marae mediante una educación identitaria, productiva y armónica que permite el fortalecimiento del desarrollo político, social, cultural, económico y lingüístico de la nación guaraní. Por eso hemos dicho que nuestra meta siempre es consolidar el Libu Marae, la tierra sin mal. Y esto, ¿cómo lo podemos consolidar? Con una educación con identidad, una educación productiva y una educación armónica, que esto nos va a permitir fortalecer el desarrollo tanto en lo social como en lo cultural desde en la nación guaraní. ¿Cuál es la finalidad de esto? Hemos dicho, vamos a recuperar, fortalecer y ejercer el ñandereco en armonía y equilibrio con el Libu Marae a través de procesos pedagógicos de la nación guaraní. ¿Y cómo enseñamos? ¿Y cómo nos enseñan nuestros abuelos? Ustedes pueden ver acá el primer dibujo. Ahí pueden ver que todos están tocando su cajita. Entonces, la enseñanza para recuperar nuestro ñandereco es a través de la música, a través de la elaboración de diferentes tipos de artesanía. También ahí tenemos varios tipos de artesanía, tanto en maderas, en lana y en arcilla. También esto tendría que reflejarse en el vivir bien, tener una producción
que no puede solventar, que no puede sustentar por muchos años. También quiero manifestarles de que este más de educación que nosotros tenemos en el Estado Plurinacional de Bolivia es la ley 070, que se denomina Avelino Siñanis y Elizardo Pérez. Este marco normativo nos da toda la potestad para que nosotros podamos organizar. Por eso dice en este capítulo 1 del artículo largo, la organización curricular establece los mecanismos de articulación entre la teoría y la práctica. Se expresa en el currículum de base de carácter intercultural, los currículos regionalizados y diversificados de carácter intracultural, que en complementariedad garantiza la unidad e integración del sistema educativo plurinacional. Ustedes pueden ver de que aquí el Estado boliviano, a través de la Ley de Educación, nos da plena facultad, porque ¿cuál es lo que trabajan los pueblos indígenas? Es el currículum intracultural. Y el intercultural lo hace el Estado boliviano. De la misma manera, la educación es plurilingüe. ¿Qué significa para nosotros el tema de plurilingüe? Cada uno de los docentes o maestros de las unidades educativas debe tener y debe aprender y debe manejar 3 lenguas. Uno, que es el castellano, que lo manejamos todos. Una lengua originaria del territorio. Y también manejar una lengua extranjera. Ahí tiene la opción de que los maestros pueden enseñar en inglés, chino mandarín, francés. Ya eso depende de cada una de las unidades educativas. También en el capítulo 2 tenemos la organización curricular establece los mecanismos de articulación. Ya. 3. Por eso en el artículo 3 del capítulo 1 tenemos: es responsabilidad del Ministerio de Educación diseñar, aprobar e implementar el currículum base con participación de los actores, así como apoyar la formulación y aprobación de los currículos regionalizados. Entonces, acá en Bolivia tenemos 2 currículums. El currículum base que elabora el Estado plurinacional y los currículums regionalizados elaboran los pueblos indígenas originarios y campesinos. Pero estos 2 currículums tenemos que armonizarlos y que esto se complemente uno con el otro. En Bolivia ha sido reconocido 36 pueblos indígenas originarios y campesinos y por esa razón en Bolivia cada uno de los pueblos tiene su currículum regionalizado. Vale decir que en Bolivia cada uno de los 36 pueblos tiene sus currículums regionalizados, pero también el ministerio tiene un currículum base sobre qué podemos apoyarnos para hacer la complementariedad de ambos currículos. El artículo 70 dice currículum regionalizado, es el que nosotros también tenemos. Eso es el que elabora los pueblos indígenas. Por eso dice, el currículum regionalizado se refiere al conjunto organizados. ¿Qué tiene el currículum regionalizado? Tiene planes, tiene programas, tiene objetivos, tiene contenidos, tiene criterios metodológicos y criterios de evaluación en un determinado subsistema y nivel educativo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos también como pueblos indígenas, tenemos nuestro propio currículum elaborado por cada nación. Somos 36 pueblos y naciones en Bolivia y los 36 tenemos nuestro propio currículum regionalizados. También se crea el Instituto Plurinacional de Estudios de Lengua y Cultura con el único fin de que podamos también dentro de estos currículums fortalecer y desarrollar cada una de las lenguas. Por eso el artículo 1 dice, se crea el Instituto Plurinacional de Estudios de Lenguas y Cultura como entidad descentralizada del Ministerio de Educación que desarrollará procesos de investigación lingüística y cultural. Entonces, por eso es que se crean los institutos por naciones y pueblos indígenas originarios con este fin de trabajar, desarrollar e investigar tanto el tema lingüístico y cultural. Y a partir de eso, el Instituto Plurinacional de Estudios de Lengua y Cultura creará los institutos de lengua
y cultura por cada nación o pueblos indígenas originarios. Campesinos, ¿para qué han sido creados los institutos? Hoy en día en Bolivia tenemos 34 institutos de lengua y cultura, uno por cada nación, con la única finalidad de normalizar, investigar y desarrollar la lengua y la cultura. Y esto nos dice que serán financiados y sostenidos por las entidades territoriales autónomas, porque todos los municipios o las alcaldías en Bolivia tienen su autonomía propia. Esta es más o menos la estructura curricular que tiene el currículum regionalizado de la nación guaraní. Todo está enlazado, ustedes pueden ver, está siempre en armonía con el Liu Guimaraes, ¿no? Entonces tenemos las temáticas y los campos de saberes y conocimientos. Por ejemplo, el currículum bases tiene una educación para vida en armonía. Y el guaraní tiene Jacob, Cabi, Payamera y Wiporeta. Vivimos en armonía con la naturaleza, ¿no? También hay la educación para la producción. Tenemos educación para la identidad, educación para la vida en comunidad. Entonces, sí, está estructurado el tema de los currículos en la nación guaraní. También se ha tomado en cuenta estos lugares para la elaboración de los currículos regionalizados. En el territorio guaraní se divide el espacio territorial en 3 grandes espacios. Uno que es el Oca, el otro que es Coerenda y el otro que es Carenda. El Oca, ¿qué es? El lugar del patio de la casa. El Oca es el patio de la casa, ¿no? Es el primer espacio que hemos dividido en el tema de territorio. El Co, lugar de trabajo y producción. En muchos de los casos decimos que es el Chaco, donde se trabaja la producción. El K es el monte. O es no solo monte, sino es donde están todos los seres que nosotros tenemos, están en el monte, en esa naturaleza que nosotros tenemos. ¿Por qué el K? Porque es el lugar de reflexión. Muchos de nosotros, tal vez, cuando tiene que hacer reflexión, va a un espacio donde sí pueden reflexionar, y ese es el K, el monte, y encuentro con la naturaleza. Entonces son esos espacios que nosotros siempre estamos tomando en cuenta para la elaboración de nuestro currículo. Hemos dividido en 2, el Oca, que es el patio, el Corenda, que es donde está el Chaco, y el Carenda, donde está la naturaleza y el monte sagrado, ¿no? Este es el currículum que nosotros tenemos, ¿no? Por eso siempre nuestra cosmovisión, dentro de esto tenemos esto lo denominamos en Bolivia los principios ordenadores, cosmovisión e identidad. ¿Y qué nos identifica a nosotros mayormente? Es el Liu Guimaraes. De la misma manera tenemos los ejes ordenadores. Dentro de los ejes ordenadores tenemos 2 mundos, un mundo espiritual y un mundo natural, pero todo esto se lo clasifica de acuerdo al ñandereco. También hemos mostrado hace rato que tenemos campos y saberes. Y también tenemos las áreas curriculares. Dentro de eso tenemos educación para la formación de la identidad, educación para la vida en comunidad, educación para la vida armónica y educación para la producción. Dentro de eso tenemos las temáticas orientadoras. Uno, por ejemplo, es principio y valores, música y danza, simbología y espiritualidad, historia, organización comunitaria, justicia e idioma. Tenemos salud, tenemos espacios, tenemos naturaleza, tierra y territorio, y tenemos producción, cálculo y estimaciones, artes y tecnología, ¿no? Entonces, eso más o menos nosotros tenemos como 16 temáticas, 16 áreas para ser desarrollados en las unidades educativas.
También esto se hace la articulación e integración del currículum base con el currículum regionalizado en la organización de contenidos por campo y bimestre. En Bolivia se trabaja por bimestre. También toda la elaboración de nuestro currículum está basado en el calendario de la comunidad, vale decir calendario cíclico de la comunidad. ¿Cuál es el primer nivel que tenemos? Ustedes pueden ver en el medio, es el primer nivel. Esto se encuentra distribuido equitativamente los meses del año. Tenemos los 12 meses del año acá. Segundo nivel se distribuye en la época del año agrícola, que no todos los años o todos los meses sembramos, y también por esa razón es que nosotros hacemos esa distribución por época y por año, hoy por año agrícolas, ¿no? El tercer nivel se encuentran las actividades agrícolas, los espacios donde hacemos esta actividad de las actividades agrícolas. El cuarto tenemos la observación de las señas. Ustedes saben muy bien de que en el mundo guaraní se puede leer el cosmos tranquilamente. Si este año no va a ir bien o no va a ir mal, va a haber lluvia o va a haber sequía. Eso se puede ver en las constelaciones de noche. Cuarto nivel se encuentra la fiesta y los rituales. También hay un cuarto nivel en esto que está destinado para hacer fiestas y rituales. El sexto nivel se puede considerar los caminos de los astros, estrellas y constelaciones con quienes conversa el guaraní. Hay un sexto nivel que es más ya para conocer realmente qué hay de esto, ¿no? Porque el movimiento de la estrella te puede dar muchas cosas. El movimiento de un astro te puede indicar la cosa que va a pasar en el año. Entonces, todo esto lo tomamos en cuenta para la elaboración de nuestros currículos regionalizados, ¿no? Eso quería presentarle. Nuevamente, muchísimas gracias. Y en guaraní dice, Yasoropay Tuicha. Muchas gracias por su atención. Un poco muy rápidos hemos ido. Tal vez va a haber otra oportunidad para que podamos compartir entre todos y en persona ir trabajando en pizarrones, esto para que podamos entender de la mejor manera la elaboración de nuestro currículum, que ha sido elaborado desde el seno mismo de la familia, desde el mismo seno de las comunidades, allá donde el abuelo vive, donde la abuela toma mate, y desde ahí se ha elaborado esto. Nuevamente, muchísimas gracias, y Yasoropay Tuiza, y puede añadirme ambos a Tañepe. Nuevamente les cedo las palabras, y cualquier pregunta vamos a estar dispuestos para ir respondiendo y resolviendo cada una de las dudas que ustedes tengan, ¿no? En este Día Internacional de los Pueblos Indígenas es importante recordar que existen muchos pueblos indígenas que están abandonados. Creo que los estados, nosotros damos gracias al Estado Plurinacional de Bolivia porque nos han reconocido en la Constitución Política del Estado. En el artículo 5 de la Constitución Política del Estado Boliviano, del Estado Plurinacional de Bolivia, hemos sido reconocidos los 36 pueblos, ¿no? Entonces, ahora ejercemos nuestro derecho bajo esa norma, bajo ese marco de la ley. Yasoropay, muchísimas gracias. Yasoropay, profe Zacarías, muchas gracias por su exposición. La verdad que es muy importante, ¿no? Esto del MIE, donde podemos tener el poder de la palabra, ¿no? Tanto en el OCA, en el CA y en el CO. Ahora vamos a invitar a María, que está en la sala de Facebook, para que pueda leer alguna pregunta. Sí, un segundo. Los que nos están siguiendo por Facebook nos están dejando saludos. Claudia Sonia Farías dice muy buenas tardes desde la provincia de La Pampa. Lonco Claudia Farías, comunidad originaria Nehuenche,
perteneciente a pueblo originario Ranculche. También Angie Oliva dice, interesante disertación. Saludos desde Aguaray, Salta, Argentina. También nos deja su saludo Andrea García. Muy interesante la exposición. Saludos desde la comunidad guaraní de Quirenda Viejo, Salta. También nos dejan saludos desde Tuyunti. Profe, yo quería preguntarle, ¿desde qué año entra en vigencia la ley 070 y si esos currículos regionalizados se aplican, se están practicando en las unidades educativas? Bueno, la ley 070 de educación entra en vigencia a partir del 2010, ¿no? Y los currículos regionalizados hemos comenzado a elaborar antes de la promulgación de la ley. Por eso es que los pueblos indígenas, cuando se ha ido elaborando el tema de la ley de educación, hemos tenido una participación, creo, diría plena, ¿no? Porque hemos podido plasmar lo que nosotros pensamos y queríamos que esté dentro del marco de la ley. Entonces ahora, por eso es que dentro de esa ley se ha contemplado en el artículo 70 que ustedes han visto, los currículos regionalizados es de aplicación obligatoria en cada una de las unidades educativas. Entonces, ¿qué tarea cumple, qué rol cumplimos nosotros que trabajamos con el tema de la lengua? Apoyar a los maestros en la metodología de enseñanza de una segunda lengua, en la enseñanza de la lengua originaria guaraní, cosa que ellos pueden compartir. En Bolivia, cada año, los primeros días de enero, entre 3 y 4 de enero, sale una resolución para cada año. En esa resolución también hay una obligatoriedad en las unidades educativas, donde dice obligatoriamente en cada una de las unidades educativas, de acuerdo al ámbito territorial, el maestro de primero hasta tercer año tiene que ser bilingüe, de manera obligatoria, ¿no? Entonces, eso implica que los maestros de primero hasta tercero tienen que estar bien preparados y tienen que aprender una lengua del territorio, cosa que ellos pueden encarar el año escolar haciendo una educación bilingüe, como hemos dicho hace rato, una educación plurilingüe. Entonces, esa exigencia tenemos nosotros ya desde el 2010, desde la promulgación de la ley 070. Entonces, estos currículos ahora se siguen trabajando con los currículos regionalizados, porque también no es que van a estar muy estáticos los currículos, sino siempre está sufriendo modificaciones, mejoras en todos los aspectos, tanto metodológicos y de la misma manera en los enfoques y los contenidos que hay que renovar de manera constante de acuerdo al avance que vamos teniendo en la unidad educativa. Entonces, todos los maestros en sus planificaciones, aquí lo llamamos PDC, Plan de Desarrollo Curricular Anual, tiene que contemplar los contenidos de los currículos regionalizados y los contenidos del currículum base del Estado Plurinacional. Buenísimo, profe, muchas gracias. Bueno, antes de pasar a ver si hay pregunta en la sala de YouTube, no quería dejar de agradecer a las instituciones educativas que se adhirieron a este encuentro, ¿no? A la Escuela de Educación Primaria 4137 de la comunidad guaraní de Piquirenda Viejo, a la Escuela de Educación Primaria 4100 de la comunidad guaraní de Yacuy, a la Escuela de Educación Primaria 4168 de la comunidad guaraní de Cherenta, y a la APG, ¿no? Asamblea del Pueblo Guaraní, quien hace rato nos saludó el profe Fidel. Bueno, agradecida con las instituciones, con el APG. Bueno, Noé, ¿hay alguna pregunta? ¿Algunos saludos en la sala? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sí, desde el canal de YouTube, el profesor Tito Domínguez les deja muchos saludos y agradece por la palabra. María Eugenia Flores
dice, es muy clara la exposición y dice muchísimas gracias al profe. Silvia Hirsch deja un saludo desde Buenos Aires y agradece los aportes que realiza el profe guaraní por Bolivia. Quería hacerle una consulta, profe, en relación a los currículum regionalizados, ¿no? Estos currículum se trabajan en todos los niveles, o sea, inicial, primario y secundario. Sí, la obligación del Estado y de los pueblos indígenas es elaborar todos los currículos, ¿no? Tenemos los currículos de educación inicial para dos niveles, ¿no? Para no escolarizados y para los escolarizados. También tenemos para educación primaria en Bolivia es de 1 a 6, de primero hasta sexto de primaria. Y también para el nivel secundario también son 6, ¿no? De primero de secundaria hasta sexto de secundaria para el tema de bachillerato técnico y humanístico. También tenemos elaborado para el tema de currículum de educación alternativa, eso para personas jóvenes y adultas que no han tenido la oportunidad de estar en un colegio de manera formal, también tiene la opción de estar en una educación alternativa, también termina su bachillerato en esas unidades educativas. De la misma manera estamos trabajando ya el currículum para la educación superior, vale decir, para las universidades que tenemos en el país. En Bolivia tenemos 3 universidades indígenas en este momento. Uno que es la universidad que tenemos en La Paz, otros en Cochabamba y otro en Santa Cruz, ¿no? Entonces, son 3 universidades que tenemos, 3 universidades indígenas. También se está trabajando el tema del desarrollo de lengua en esta Casa Superior de Estudios, ¿no? También quiero saludar a la mayor parte de la gente que están saludando. Lo conozco a Silvia, una gran compañera que también hemos trabajado de manera conjunta con ella. También a Andrea, muchísimos saludos a cada uno de los hermanos que nos escriben. Bueno, casi la mayoría son conocidos, ¿no? Entonces eso quería decirle de que en Bolivia tenemos ya los currículos regionalizados para todas las áreas y para todos los niveles que tenemos. Y en relación a los currículos regionalizados, ¿son por pueblos? Porque el que nos presentó vendría a ser por el pueblo guaraní, pero ¿es solamente por el pueblo guaraní o hay currículum por los demás pueblos presentes? Sí, en Bolivia, como le dije hace rato, que hemos sido reconocidos los 36 pueblos indígenas que hay en Bolivia. No por eso se llama Estado plurinacional, porque dentro de los pueblos hay una plurilingüismo, pluriculturalismo. Entonces, cada uno de los pueblos tiene su propio currículum regionalizado. Vale decir que en Bolivia hay 36 currículums regionalizados de las naciones y pueblos indígenas originarios. Perfecto, bueno, también comentarle acá de que desde la coordinación se está trabajando 3 lineamientos curriculares. Próximamente se está iniciando la implementación de los lineamientos curriculares ñanderecos por el pueblo tanego Anita Piedre. También se está trabajando para el nivel primario. En relación con el pueblo wichí, se está trabajando en un proceso de construcción también para ambos niveles y también por el pueblo coya. Así que bueno, esto también da fuerza y bueno, más orientaciones y líneas para poder seguir trabajando en estos procesos de co-construcción. Así que bueno, también agradecerles por su valioso aporte. Ya se lo pagué. La profesora Silvia Hirsch le deja una consulta, profe Alex. Dice, consulta para Alex, ¿cómo se lleva a cabo la IB en territorio guaraní? Si el Ministerio de Educación envía cuadernillos que son distribuidos en todo el territorio boliviano, pero están en castellano. ¿Los materiales didácticos específicos a la lengua guaraní se crean e imprimen a nivel local? Sí, Silvia conoce muy bien Bolivia. Todos los materiales que en este momento tenemos, desde este año hemos trabajado de manera muy conjunta y estrecha con el Ministerio de Educación, de que nosotros estamos también produciendo materiales
netamente para cada uno de los pueblos en videos, ¿no? Ustedes pueden entrar en la plataforma digital que tiene el Ministerio de Educación, donde dice Bolivia. Hay una plataforma, ahorita les digo, para que puedan entrar, y ahí están todos los programas que nosotros hemos elaborado ya de manera conjunta con el Ministerio de Educación para la implementación en las unidades educativas, ¿no? Pero por el momento estamos solo trabajando 4 áreas fundamentales, y para los primeros años, de primero hasta sexto año de escolaridad, en temas de lengua originaria, pero mayormente los materiales que elaboramos nosotros de materiales para el territorio, vale decir, hacemos los materiales por pueblos indígenas originarios. Entonces, eso nosotros tenemos la obligación de apoyar a los maestros también con estos materiales para que ellos puedan desarrollar en las unidades educativas sin problema. Gracias, profe. Gloria Ruiz deja sus felicitaciones en Facebook. Ojalá que la cultura originaria perdure. Está en manos de cada uno seguir transmitiendo los saberes ancestrales a las nuevas generaciones, en especial el lenguaje. No dejen de usar sus diferentes idiomas. Solo cuidando su cultura es como un pueblo puede perpetuarse en el tiempo. Saludos desde la Escuela San Miguel Arcángel de la comunidad de Tuyunti, Aguaray, Salta. Yasropay. Muchas gracias. Bueno, vamos continuando con si no hay más preguntas. Agradecerle, profe, por su exposición, ¿no? Para nosotros, la verdad, enriquecedor, ¿no? Para la provincia de Salta, que justamente están desarrollando, ¿no?, estos lineamientos, tanto para los pueblos guaraní como Huichí y Coya. Un aporte valioso para nosotros, y justamente en este año, ¿no?, que en 2021 la UNESCO declaró el decenio de la lengua indígena, ¿no?, que se centra en los derechos de los pueblos, en el derecho de los hablantes, ¿no?, de la lengua indígena. Y nada, que este 9 de agosto que se convierte en un momento propicio, ¿no?, para hacer memoria, recordar, reflexionar sobre la múltiple tarea pendiente aún, ¿no?, en todo el mundo, podríamos decir, mayormente en las comunidades originarias, ¿no?, que todavía faltan mucho por hacer, ¿no?, en cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, que pasen del papel a la práctica, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por todos, por la invitación. Yo creo de que en algún momento tendríamos que sentarnos y, bueno, para ver cómo podemos apoyarnos entre nosotros para que los pueblos indígenas, como dice el comentario, para que no desaparezcamos, ¿no? Por esa misma razón de que nosotros estamos bien comprometidos y trabajando con el hermano profesor Bauti, tiene esa finalidad de que podamos también ir trabajando en la formación de los maestros en el área de educación bilingüe, ¿no? Porque en Bolivia primero hemos empezado con una educación bilingüe allá por el año 1990, y después se hizo política. Era un proyecto de educación intercultural bilingüe y después se hizo proyecto de estados, ¿no? Pasó a manos del Estado, y hoy en nuestra nueva ley ya no es educación bilingüe, sino educación plurilingüe, ¿no? Entonces es un desafío muy grande para nosotros, que llevamos casi como 10 años trabajando el tema de la educación. Por eso es que cuesta avanzar en el tema educativo, ¿no? Porque cada día hay que mejorar tanto metodología, contenido y todas las cosas que concierne al desarrollo del tema educativo, ¿no? Entonces eso quería compartir con ustedes, ¿no? No sé si
le puedo mostrar un ratito el video que nosotros siempre estamos haciendo para en la plataforma de Educa Bolivia. Si buscan y buscan Educa Bolivia, Nación Guaraní o Lengua Guaraní, y aparece, ¿no? Yo quería mostrarle eso, a ver si puedo. No tengo. Ya no sale para compartir video. Tengo los videos ya, a ver. A ver si lo puede compartir, profe. A ver si puedo compartir para que todos puedan ver. A ver, no. A ver si puedo, bueno, ustedes pueden entrar, enseguida le voy a subir el link donde pueden encontrar en YouTube para que todo puedan ver, ¿no? Lo voy a compartir en el chat que tenemos para que ustedes puedan ver. Entren ahí y ahí van a encontrar, ¿no? Ya está, le he pasado el link para pueden entrar a YouTube y ver eso, ¿no? Entonces eso quería manifestarle y nuevamente, bueno, creo es hora de que los pueblos indígenas que no han dividido la república y podamos nuevamente unirnos. Estamos trabajando en esa línea con el hermano Bauti, tanto Paraguay, Argentina, Bolivia y Brasil, el tema de la unificación de la gramática guaraní, ¿no? Porque en Bolivia este año, en mayo, han logrado de que se incorpore 2 o 3 lenguas más en Google. Entonces, dentro de esa lengua para la inclusión es la lengua guaraní, ¿no? Estamos trabajando nosotros fuertemente y que muy pronto vamos a tener ya las primeras palabras. Justamente eso, ¿no? Ese es el programa que se hace, ¿no? Es un compañero también, somos 3 del equipo que estamos trabajando esos. Ustedes pueden encontrar todo eso, ¿no? Que está netamente desarrollado en 10 minutos cada una de las clases. Y eso para que ustedes puedan tener como referencia, ¿no? Para que puedan ir cada día mejorando sus presentaciones, ¿no? Entonces eso quería decirle y nuevamente de que sí estamos para eso, para que podamos ir trabajando cada uno de estos, ¿no? Entonces nuevamente muchísimas gracias a ustedes por la invitación y que muy pronto si ustedes tienen para que podamos ir mejorando cada día, ¿no? Entonces eso, nuevamente muchísimas gracias a la dirección, a todo el equipo que hoy día han estado presentes y monitoreando desde diferentes espacios, ¿no? Yasoropay, Twitch. Yasoropay, profe, Álvaro, vos tenés algunas palabras. Yasoropay, Sonia Mabel, Alex, la verdad que has interpelado mucho, ahí estamos viendo los comentarios de docentes bilingües del departamento San Martín, de los pueblos Chané, Guaraní, Tapiete, que están manifestando su agradecimiento por lo compartido. La verdad, justamente en ese mismo marco, así como lo has relatado Alex, en el Estado Plurinacional de Bolivia, en Salta estamos trabajando, como lo mencionó Sonia Mabel y Graciela Noé, avanzamos en la co-construcción de los lineamientos curriculares como una de las primeras apuestas para el proceso de transformación necesario que tiene el sistema, y sin duda alguna avanzar en esto que es trabajar efectivamente en el plurilingüismo, como también ahí se dijo, en el marco de las palabras alusivas a la fecha de hoy, en Salta al menos se hablan 9 lenguas indígenas, así que en ese sentido también estamos trabajando en sistemas parecidos al que has presentado, como es una propuesta de la enseñanza de la lengua wichí para este año y para el año que viene guaraní a través de un sistema que se conoce como MOOC, que también vamos a socializarlos en breve.
Así que sin duda alguna todo lo que has compartido con nosotros, Zacarías, nos anima a continuar trabajando en este horizonte político-pedagógico que nos hemos planteado, y también aspiramos a poder hablar efectivamente de un plurilingüismo, no solo en el sistema educativo, sino en la sociedad del noroeste argentino. Muchas gracias. Bueno, el agradecido soy yo, Álvaro. Muchísimas gracias a todo el equipo, a Sonia, María, a todos y cada uno de ustedes que han puesto el hombro para que esto salga, ¿no? Ojalá que no sea la primera ni la última. Pronto nos estaremos viendo para que podamos trabajar de manera conjunta en los proyectos que ustedes tengan. No duden, ¿no? Cualquier cosa, está ya Sonia, tiene el contacto para que podamos ir desarrollando cada una de las actividades que ustedes tengan pendientes y que tal vez podíamos apoyar en algo, ¿no? Nosotros en el tema de educación bilingüe ya llevamos casi 30 años, ¿no? Desde muchacho hemos empezado con este desafío de trabajar al lado de la nación y hoy seguimos, ¿no? Ya en este nuevo desafío, en este nuevo escenario que hemos tenido con la implementación de la ley 070, hemos mejorado muchas cosas que antes no es que estaba mal, sino que ha sufrido algunas modificaciones, ¿no? Con esta nueva ley. Y esta nueva ley nos da toda la cobertura para que podamos desarrollar la lengua originaria dentro de las unidades educativas. De la misma manera, el Estado boliviano nos permite que nosotros podamos hacer nuestra defensa en nuestro propio idioma, ya sea a nivel de educación superior, ¿no? Para licenciatura, maestría. Entonces estamos ya, hay muchos jóvenes, por ejemplo, en la Escuela Superior de Formación de Maestros que tenemos, es a nivel de licenciatura y de acuerdo al contexto, los estudiantes pueden defender en una lengua originaria. De la misma manera, en los estrados judiciales también se puede hacer la defensa en los propios idiomas que existen en el Estado plurinacional. Entonces creo que hemos avanzado mucho en este tema de las leyes y que hay muchas leyes que nos amparan para poder seguir trabajando en este marco. También el hermano Bauti conoce muy bien, estamos trabajando a nivel de la Cancillería para que podamos hacer un solo programa entre los países que estamos en el Mercosur, ¿no? Ojalá que pronto nos abren todos los espacios necesarios a través de las 3 cancillerías. Estamos trabajando Bolivia, Argentina y Paraguay para que podamos poder elaborar un solo programa en el tema educativo para nuestros niños y jóvenes en el Gran Chaco sudamericano. Eso le comento al equipo y a Álvaro, y muchísimas gracias nuevamente. Yasropay, profe, la verdad que todo lo que usted nos compartió esta tarde nos interpela, ¿no? Que también nos queda todavía mucho camino, un largo camino por recorrer, ¿no? Bueno, ya a esta hora ya vamos cerrando. Agradecerle a todas y todos por su tiempo, participación y predisposición en este encuentro de hoy, ¿no? Yasropay a Álvaro, Yasropay a todo el equipo, Yasropay nuevamente, profe. Vamos culminando nuestro encuentro de hoy por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Bueno, yo le animo muchísimo a ustedes para que puedan aprender el guaraní, el desafío. Yo he tenido la suerte de haber trabajado 8 lenguas de tierras bajas, y para cada una de las defensas teníamos que aprender mitama 1. Eso implicaba aprender 5 lenguas de tierras bajas, ¿no? Y he tenido la suerte de haber aprendido. Y voy por mi sexto lengua, ¿no? Que posiblemente mi defensa lo haga en inglés. Entonces estoy queriendo perfeccionar mi inglés, ¿no? Aunque entiendo perfectamente como el lenguaje del perro. Entiendo el inglés, pero no puedo hablar, ¿no? Entonces, es un gusto también ustedes. Y si en algún momento podamos tener la suerte y la oportunidad de que le podemos desde Bolivia, vía virtual, un poco, no enseñarle, sino que apoyarle para que aprenda el guaraní. Sería para nosotros un honor, ¿no?
porque en Bolivia estamos todos los funcionarios públicos, de acuerdo a la ley 269 de Derecho y Política Lingüística, tienen la obligación de aprender una lengua originaria del territorio. Y eso lo hace el Instituto de Lengua y Cultura Guaraní. Hacen clases en este momento de manera virtual, ¿no? Tenemos como 11 docentes trabajando en eso y en las diferentes, no sabemos de dónde son nuestros estudiantes, pero están pasando clases, ¿no? Y eso hay titulación, por ejemplo, a nivel básico, intermedio y avanzados. De la misma manera, los hablantes se someten directamente a una evaluación para su certificación a nivel intermedio y avanzados. Entonces, ustedes podían tranquilamente empezar, ahí está, podemos pedirle apoyo a Bauti, o si no, también tenemos un amigo docente que trabaja ahí con ustedes, creo, siempre le decimos con cariño, Chelito, Marcelo Soria, ¿no? Que también que ha estado desde el inicio con nosotros en el tema de educación bilingüe, ¿no? Había varios hermanos argentinos que estaban con nosotros en los diferentes talleres, allá por el año 1995, más o menos, que se empezó a hacer la formación de maestros bilingües. Entonces, debe haber por ahí alguien que me ha quedado, pero de lo que más conozco y que está todavía trabajando el tema de lengua es Marcelo, ¿no? Que vive en Yacuy, creo, ¿no? Así es, profe. Yasoropay Álvaro, Yasoropay Noé, Sonias, María y el compañero que está en el estudio con el equipo manejando, muchísimas gracias y que Dios nos bendiga a todos. Tumpandiveño.